Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de los planes de estabilización monetaria previos a la conferencia de Bretton Woods. Presten mucha atención que al final del video realizaremos 3 preguntas. Comencemos. Para ellos debemos retornar al año de 1941, que en plena Segunda Guerra Mundial fue cuando comenzó la gestación y la discusión de las instituciones internacionales en que se tenía que establecer cuando este conflicto armado terminara. Entre ellos se encuentra al estadounidense Harry White, que presentó al presidente Franklin Roosevelt en mayo de 1942 un proyecto titulado Plan para el Fondo de Estabilización de las Naciones Unidas y Asociados y un Banco de las Naciones Unidas para la Reconstrucción y el Desarrollo. Entre sus objetivos era convencer a las naciones aliadas en lucha contra la potencia del eje, que entre ellas estaban los países Alemania, Italia y Japón. Todo esto con el fin de que, cuando llegara la paz, se tendría que establecer mecanismos que impidieran que la economía mundial volviera a caer otra vez en una depresión comparable a la época de los 30. Fue entonces que entre 1941 y julio de 1944, momento en que se celebró la conferencia de Bretton Woods, se descartaron diversas propuestas contenidas en el plan inicial, pero una de ellas se materializó, que fue la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, más conocido como Banco Mundial. Para entender un poco las funciones atribuidas, donde la profunda depresión económica azotaba de lleno a los Estados Unidos, esto provocó un efecto de contagio sobre todo el capitalismo mundial. Un síntoma de este contagio fue la interrupción por Alemania en el año 1931, debido a la deuda de guerra que tenía con los países Francia, Bélgica, Italia y Reino Unido. Trajo como consecuencia que estos países interrumpieran el reembolso de su deuda externa con Estados Unidos. Por su parte, los Estados Unidos redujo drásticamente la exportación de capitales en 1928 y sobre todo en 1931. Al mismo tiempo, disminuyó considerablemente sus importaciones, que trajo como consecuencia que el flujo de dólares de Estados Unidos y del resto del mundo cesara. Los países endeudados con la primera potencia mundial no dispusieron ya de dólares suficientes para los reembolsos, ni para la compra de productos estadounidenses. En consecuencia, el mundo capitalista se instaló en una espiral recesiva. Es por ello que entre el 1 y el 22 de julio de 1944 tuvo lugar la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, conocida con el nombre Conferencia de Bretton Woods, contando con la presencia de 44 países, incluida la Unión Soviética, celebrada en los Estados Unidos, la cual la delegación de Estados Unidos estaba encabezada por Morgenthau y White, y la británica por Lord John Monier Keynes. Ambas delegaciones dirigían los trabajos. Los principales objetivos que se plantearon en Bretton Woods fueron promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pagos, crear una base de reserva. En este punto, es necesario considerar además que la necesidad de establecer un nuevo orden financiero mundial abierto al comercio e inversiones, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, y respaldado por la estabilidad monetaria. Surgía también como reacción a ciertos incipientes rasgos de independización que se habían manifestado desde el tercer mundo. En el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial, los países pobres habían comenzado a desarrollar una industria interna para sustituir los artículos que anteriormente se importaban. Además,
Varios de esos países, incluyendo las colonias de Asia y África, habían establecido acuerdos bilaterales de comercio, mediante los cuales las importaciones se pagaban con las propias exportaciones. Ahora vamos a hablar de la propuesta del británico Keynes. ¿En qué se fundamentaba? Primeramente, en establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación del Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo. Y segundo, en crear un órgano internacional de compensación, la International Clearing Union, con capacidad de emitir la moneda internacional, Bancor, y cuyo objetivo sería mantener la balanza comercial equilibrada. Los países con superávit tendrían que transferir su excedente a los países con déficit. De esta manera se conseguiría aumentar la demanda mundial y evitar la deflación. La segunda propuesta fue de Harry Dexter White, quien era el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, y fue sustituir el patrón oro por un patrón dólar, vinculado al oro. Debido a los gastos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de los países se habían visto mermadas. En consecuencia, resultaba muy complicado asegurar la equivalencia en el oro de sus monedas nacionales. La segunda fue la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión. Se funda el Banco Mundial en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que sería la encargada de facilitar la financiación a los países europeos. Y se trató la necesidad de crear otro organismo, la Organización Mundial del Comercio, pero no llegó a fundarse en la reunión de Bretton Woods, sino hasta 1948, con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Como resultado de la conferencia de Bretton Woods fue creado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los que quedaron y no podían ser de otra manera como custodios de este orden defensor de los intereses estadounidenses y han permanecido en aquella línea desde entonces. ¿Cuánto tiempo dura el sistema de Bretton Woods? Tras 27 años, este sistema vio su fin el 15 de agosto de 1971, día en que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. Hasta los años 60, el sistema monetario mundial funcionaba correctamente, o digamos que de la manera que se había estipulado. Estados Unidos emitía dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de las economías. La capacidad que le había sido otorgada en el Bretton Woods en este periodo, el mundo se inundó de dólares. Las economías crecieron y se estableció el estado de bienestar. Por ello se conoce como la época dorada del capitalismo. Como dato curioso, los soviéticos participaron en la conferencia según las negociaciones entre Washington, Moscú y Londres. La URSS tendría la tercera posición en términos de derecho de votos. Finalmente, Moscú no ratificó los acuerdos finales y en 1947 denunció en la Asamblea de las Naciones Unidas a las instituciones de Bretton Woods como filiales de Wall Street. Para la representación soviética, el Banco Mundial estaba subordinado a unos objetivos políticos que lo convierten en un instrumento de una gran potencia. El reparto de los votos ilustra muy bien la voluntad de dominación de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre ambas instituciones. En 1947, los dos países totalizaban casi el 50% de los votos, 34,23% Estados Unidos y 14,17% el Reino Unido. Como se dijo al inicio de este video, te dejaremos 3 preguntas, las cuales responderás en los comentarios. Esperamos que este video sea de utilidad y si te ha gustado dale like
y comparte con tus amigos.